mucho gusto damos la bienvenida esta noche en contacto directo a Miguel Seara Hampton. Él es economista, conoce mucho de los asuntos de la economía política. Bienvenido a contacto directo, don Miguel. Muchas gracias. Un placer tenerle en contacto directo, señor Miguel. Y bueno, cuando hablamos de la economía, uno aspira a que ustedes, los economistas, siempre hablen en un lenguaje llano que nos permita entender esta dinámica que es diaria. Pero me voy a remontar a la reciente encuesta Gallup, que sigue dando un resultado ya conocido. Cuando dice la economía de República Dominicana crece, pero la gente no lo asume así. La gente entiende que su realidad personal está igual o quizás peor. Entonces uno dice, pero es que hay una contradicción. Mira, la economía dominicana crece desde el año de 1950. Yo no sé si ustedes sabían eso. Las estadísticas macroeconómicas del país, aunque hay cifras de 1947, en realidad empiezan en el año de 1950. El Banco Central publica, bueno, en aquel entonces no era el Banco Central, era el Ministerio era ONAPLAN, Oficina Nacional de Planificación. Y publicó a finales de los 60, principios de los 60, las cuentas nacionales de 1950 en adelante. Eso fue una cosa, un palo, un giro, imagínense, primera vez que teníamos cuentas nacionales. Bueno, pues desde esa primera vez que teníamos cuentas nacionales, las estadísticas dominicanas te muestran que la República Dominicana ha crecido en promedio alrededor de 5.3% anual. 5.3% anual es una tasa de crecimiento del libro de texto. Cuando una economía crece, por supuesto mucho más que la población, pues la población empezó, estábamos creciendo en esa época como a 3 y se ha ido reduciendo a 1 punto y tanto. Ahora, eso es una tasa de crecimiento sorprendente. Otra característica de esa tasa de crecimiento es que solamente en 6 años, desde el año de 1950 hasta el año de 2018, hay 6 años de crecimiento negativo, que es prácticamente nada. Sí. Y además es la sexta tasa de crecimiento menos volátil. ¿Qué significa eso? Mira, cuando una economía crece, pero un año crece mucho y al año siguiente cae y vuelve a crecer y el año que sigue y así, eso crea una gran inestabilidad. Eso hace que el impacto del crecimiento no se refleje. Correcto. Porque un año no va bien, pero el año siguiente no va mal, puede pasar 2 o 3 años y no bien, luego 2 o 3 años y no mal. Pero aquí es el sexto país de América Latina con más estabilidad. Es decir, que las caídas han sido muy reducidas. Sin embargo, cuando yo miro, por ejemplo, los salarios, yo acabo de hace un tiempo una publicación que se construyó una serie del salario mínimo legal, que es el único salario que tenemos desde el año de 1930. Y construí la serie en términos reales, o sea, descontándole el poder, o sea, midiendo el poder adquisitivo de ese salario, que es lo que interesa, porque tú puedes estar ganando 100,000, si no me quedan 10, no fueron 10 que me gané. Exactamente. Entonces, ¿sabes una cosa que ocurrió en República Dominicana? Bueno, el salario más alto en términos de poder adquisitivo lo tuvo la República Dominicana entre 1963 y 1968. Y ese nivel nunca se ha recuperado, ni desde 1930 hasta el 63, ni de 1968 hasta el 2018. Nunca se ha recuperado. Entonces, eso es un fenómeno muy curioso. Ahora, don Miguel, ese crecimiento desde 1950 a la fecha, con los 6 años de paralización, crecimiento negativo. O crecimiento negativo que tuvimos, ¿en cuáles etapas o periodos gubernamentales o constitucionales ese crecimiento se ha reflejado en el común de la gente? Ese es el punto. Que ha habido, por ejemplo, en el gobierno de Guzmán hubo un aumento del salario real, pero después se cayó. Actualmente hay un cierto aumento porque el salario mínimo legal ha subido, ¿no? Y un aumento. Y el público de manera significativa. Ahora mismo. Pero Tú
todavía el Sí, público está tenía de mucho 5.000 a tiempo, 10.000 sí, pesos. sí, claro. O sea, eso... Y hay alcaldías que pagan 3.000 y 4.000 Exactamente, todavía. sí. Pero bueno, subió y el número promedio han subido, ¿no? Sin embargo, repito, están por debajo del que teníamos hace 50 y pico de años en términos de poder adquisitivo. Es decir, pero no solamente eso, sino que si yo lo comparo con la productividad del trabajo, la productividad del trabajo entre 1961 y 2017, 2018, aumentó como 4 o 5 veces. Pero el salario mínimo legal se cayó, fue negativo. El promedio, o sea, estaba por debajo de la base. ¿Me entiendes? Entonces eso quiere decir que el trabajador trabaja más, produce más por persona empleada, pero recibe menos. Entonces, ¿cómo? Entonces, perdón, eso es lo que te explica por qué la calidad de vida no mejora. Mira, entonces lo que estamos hablando es que el salario real no ha aumentado y eso refleja varias cosas. Uno, refleja la presencia de un trabajo muy precario, de trabajo informal, de mala calidad. Y en segundo lugar, una característica de esta economía, que es que crece en sectores que no son intensivos en empleo. ¿No? Como la minería, por ejemplo. Como la minería, las telecomunicaciones. Que es pura tecnología. Exacto. Y entonces, la mano del hombre y en los sectores en que es disminuye. Intensivas en empleo, no crece. Aporta muy poco al valor agregado. Y ese es uno de los grandes problemas estructurales de la economía dominicana. Y el tema de la distribución de la Bueno, riqueza. a eso se le agrega, o sea, ya tú tienes un factor estructural, ¿no? La calidad del empleo, malo empleo y la calidad del salario que genera ese empleo. A eso se le agrega entonces las relaciones, la estructura de poder, de la distribución del poder social y económico, que está altamente concentrada. Entonces, cuando vemos los planes sociales que los gobiernos utilizan supuestamente para acabar y paliar la pobreza, y también vemos del otro lado que a través de proyectos se fomenta la generación de empleos para ir sacando a la gente de la pobreza, no funcionan. O es que están mal dirigidos, o... Lo primero que tú tienes que ver los datos globales. Eso es lo primero. Por cuanto a veces dicen, no, por ejemplo, el caso de la visita sorpresa, está creando tanto empleo. Eso no es significativo porque lo importante es el balance de la economía. O sea, tú puedes crear 100.000 empleos en una zona, pero perderlo en otro. Exacto. Y quedarte igual. Entonces, lo importante es ver las cifras globales de la economía. Y cuando tú ves las cifras globales en la economía en el tiempo, tú ves que esa característica es que genera poco empleo. Ahora, o sea, no es capaz de absorber la fuerza de trabajo nueva que entra al mercado. Cada año entra un número así redondo, como 100.000 personas. Puede haber un año que suba un poquito más, pero la tendencia ha sido que se genera menos de 100.000 empleos cada año. Esa es la tendencia. Obviamente, como la población está subiendo, creo que ahora son como 110.000, 115.000, y la tendencia entonces es que se genera menos o casi igual a lo que entra al mercado de trabajo. Y eso te explica por qué la tasa de desempleo no baja, a menos que cambie la metodología. Y eso se ha hecho aquí muchas veces. Pero déjame decirte con relación a estos programas. Los programas pueden sacar a la gente de la extrema pobreza, pero difícilmente te saquen de la pobreza. Porque no importa el programa que sea. Mira, tendría por un problema de monto. La distancia que hay, más o menos, ¿no? Voy a decir números redondos, entre el umbral de pobreza de una familia y el ingreso promedio de una familia pobre son más de 7.000 pesos. Más de 7.000 pesos. Entonces, la ayuda tendría que ser por un monto de ese orden de magnitud. Pero, por ejemplo... De 7.000 pesos. Y eso no se recibe. Pero, por ejemplo, don Miguel, cuando una familia que trabaja el papá, trabaja la mamá, sus 3 hijos van a la escuela, le dan 300 o 500 pesos por cada hijo, pero el dinero que esa familia tenía que invertir en el desayuno, en el almuerzo, se lo ahorra. Se ahorra también el dinero de la preparación para mandar al niño a la escuela,
o al adolescente, cuando va a iniciar el periodo, se lo ahorra. Pero tiene todo el día el papá y la mamá para irse los dos a trabajar. Eso no impacta. Pero primero, no es cierto que trabajan los dos. En la República Dominicana trabaja por familia alrededor de 1.3 personas. No trabajan dos. Y curiosamente, los más pobres... Espérate, ¿cómo interpretar en lo real cuando en economía me hablan de eso? De 1.2, 1.3. Eso quiere decir que cuando tú sumas todas las personas que trabajan... Por ejemplo, de 5 familias, de 5 familias, en 2 de esas familias trabaja la pareja y en 3 no. Más o menos, un poquito menos, pero un poquito menos, de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las familias más pobres trabaja uno. Y es en las familias más ricas donde trabajan 2. Y en la más pobre casi siempre informal. Sí, casi informal. Sí. Y en el medio, el promedio de toda la economía es 1.3, 1.4. O sea, no es cierto. Tú puedes tener la impresión, porque a lo mejor un sobrino tuyo, tu familia, tus amigos, trabaja la esposa, esta clase media trabaja la esposa y tiene pluriempleo. O hay un negocio de la familia que se... Exactamente, pero el promedio nacional, según la encuesta de fuerza de trabajo, es 1.4, creo, 1.3. O sea, es menos de 2. Bueno. Entonces, eso que quede claro. Ahora, ¿cómo imputan? El problema es que es un ingreso imputado. ¿Tú me entiendes? Y eso es un tema muy discutible, porque yo te doy algo. Por ejemplo, en un momento determinado, como un intercambio de platos de comida. ¿Cuánto vale el plato de comida que te da el vecino? Entonces ahí eso se presta para trampa también. Porque si yo te abulto eso, te recibe tanto. Cuando me compra el gobierno tiene un precio y cuando me compra el sector privado de otro. Entonces la brecha, lo que te quiero decir, la brecha es muy grande. Son 7,000 pesos, 7, 8,000 pesos, quizá un poquito más, ¿no? Que tú tienes ahora mismo que cerrar para sacar a una persona de la situación de pobreza. Sí, vamos a la pausa. Vamos a ir a la pausa. ¿Por qué tenemos que hablar de ese crecimiento económico que usted dice que no es real, pero uno lo ve en las calles, los tapones y todo esto? Ya retornamos con Miguel Seara Hampton luego de la pausa. Seguimos en esta conversación con este gran economista de República Dominicana, Miguel Seara Hampton, quien también es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, tomando en cuenta de que lo que estamos cosechando hoy en materia económica es una siembra demasiado vieja y un modelo que ha sido copiado de gobierno en gobierno, hasta sin importar el partido, aunque obviamente tenemos 20 ya con el PLD, entonces recae sobre sus hombros bastante responsabilidad. Pero ¿qué habría que cambiar en la dirección económica del país? No para seguir creciendo, pero sí para que este crecimiento sea más equilibrado de acuerdo a la población. Y yo le agregaría lo siguiente, que no solo crezca el país, que crezcan los ciudadanos también. Sí, mira, está claro algo. Entre 1950 y 2018 hemos tenido 3 modelos económicos y 2 transiciones. Y esos modelos económicos han sido diferentes entre sí. Y ha generado pobreza por diferentes causas. En Trujillo fue un modelo de sustitución de importaciones sin mecanismos de mercado. O sea, Trujillo creaba una fábrica de zapatos y decía, todo el mundo me tiene que comprar mis zapatos. Entonces, y ese modelo se requebraja no por lo económico, sino por lo político. Y después viene una larga transición que dura desde 1960 hasta 1968, hay una gran movilización social, hay un aumento de la participación de la población en el ingreso, mejora, vimos cómo aumentaba el salario real, te comenté hace un momento, y luego vino Balaguer con la sustitución de importaciones. La economía de servicios, ahí empezó. No, Balaguer, sustitución de importaciones en el año 68, y Balaguer concentró ingresos en el sector industrial urbano, y ahí sale Herrera. Crea una transferencia directa a ese sector industrial urbano. Pero esa economía entró en crisis en la década de los 80 y vino un gran ajuste de la economía dominicana. Y en ese momento no se sabía para dónde iba la economía. Y ahí viene, pero sin chimenea. Vino ahí, entonces se presentó durante el gobierno de Jorge Blanco una transición. De hecho, la transición se da en el gobierno de Jorge Blanco
hacia la economía de los servicios. Sí, con matices hasta de violencia en un momento. Claro, porque una tiene un tema económico, sí. generación prácticamente se pierde. Todo el que fue azúcar, café, cacao y tabaco desaparece. Poco a poco, no desaparece de golpe, pero ya se quedó sin futuro. Y entonces vino Balaguer, después en el 86, quiso echar todo para atrás, vino la crisis del 90, y ahí se consolida el modelo, empieza la consolidación del modelo de zona franca y turismo. Toda la década del 90 fue de auge del modelo, la década del 2000 entró en crisis, sobre todo en el año 2000, 2001, después vino la crisis financiera que no afectó el modelo y llegamos hasta acá. En esta última etapa, la razón por la cual se genera exclusión, todas están relacionadas a lo mismo. Por una razón u otra, pagan bajos salarios, generan poco empleo y generan empleo de mala calidad. En este modelo, ¿cuáles son las fuentes de sectores más competitivos? Zona franca y turismo. Entonces, en zona franca, ¿qué tú requerías? Una mano de obra, básicamente, que supiera leer y escribir. Claro, muy básica. Servicio. Y en zona franca, sobre todo en las primeras etapas, no tanto ahora, ¿no? Tú requerías una población que supiera coser, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces, eso hacía muy difícil la transición, ¿no? Entonces, eso quiero que tenga claro, que no ha sido homogéneo el proceso. Ha habido grandes rupturas, grandes crisis desde el año 50 hasta la actualidad. Y ahora lo que tenemos es este modelo de zona franca, turismo, servicios, acompañado de un deterioro, un grave deterioro institucional. Toda la institucionalidad dominicana, de acuerdo a las mediciones internacionales, se ha deteriorado. El tema de la justicia, sí, se ha deteriorado. Todos los indicadores internacionales, no hay uno solo importante que no te diga que la institucionalidad dominicana se ha deteriorado en los últimos 10, 15 años. Pero uno ve cosas diferentes. Bueno. Porque hace 15 años nosotros íbamos ahí a la avenida Tiradentes con San Cristóbal a renovar una licencia y teníamos que pagarle a un bucón que a veces hasta falsificaba el documento que te iba a entregar. Pasábamos las 1001 para que nos dieran ese documento, durábamos semanas, y ahora uno va en 5 minutos y lo resuelve. Hay cosas que han mejorado, pero eso es anecdótico. Esas son situaciones anecdóticas. No es cuando tú miras hay un informe reciente que habla de que hay hambre. Bueno, el caso de la... Pero lo focaliza muy bien el informe. Sí, pero ¿dónde está ese hambre? Sí, pero está bien. En Estados Unidos hay hambre. Está bien, pero una economía que crece, somos un país pequeño. como crece. O sea, no se justifica. Claro. Y no solamente eso, si tú te ves los estudios que hay sobre democracia, institucionalidad, todos el tema, por ejemplo, de los cambios constitucionales, sobre todo por el tema de la repostulación, pero los cambios hemos tenido muchísimo en los últimos años. Mira tú un ejemplo del deterioro institucional. El presidente de la República dijo en un momento que en marzo iba a decidir si cumplía la ley y la Constitución de la República. Lo dijo. Y todavía hoy hay una incertidumbre en este país si se va a respetar la Constitución o una no. práctica heredada de Balaguer. Sí, pero eso alargar las decisiones. Eso significa, eso porque afecta a los indicadores económicos. Tú estás pagando impuestos. Usted vio. Ahora. Usted lo vio. Exactamente. Pedro, no pago impuestos. Vamos a ver, no sé lo que va a pasar. O sea, un ciudadano, el primer ciudadano de la nación, el que debe ser más respetuoso de la legalidad, dice que va a ver si respeta o no respeta la Constitución. ¿Qué te está transmitiendo eso? Un desorden. Y en términos económicos. Caos. Bueno, el problema es que el capital, para crecer y acumularse, ¿qué necesita? Estabilidad. ¿Y la estabilidad de qué viene? De las instituciones. Lo que te da estabilidad son las instituciones. Sí. La autonomía, o sea, el mecanismo, o sea, una institución que debe funcionar siempre. Tú sabes que tú tienes un límite como ciudadano. ¿No? Porque no que yo llegue aquí repartiendo pecosones, yo no puedo hacer eso. No, la ley. ¿Me entiendes? O sea, no puedo. Para todo hay una norma. Exactamente, entonces hay que respetar esa norma. Y el capital requiere. Jurídica y moral. Y el capital requiere estabilidad. El capital, no. ¿Qué capital crece en el caos? Bueno, aquel que es de naturaleza dudosa. Exacto. Pero el que respeta la ley necesita un marco legal diferente.
que se respete la autoridad. Antes Mire, de- por ejemplo, otra cosa, ese asunto de que una ley que se aplica para la mitad, para un grupo de Ah, no, provincias eso es una y para defecio. otra, bueno, entonces eso No, es no, una eso- locura. Una decisión Pero eso, administrativa. pero esa es una decisión administrativa, Administrativa. que tiene un fundamento de la propia ley que Sí. tiene una contradicción. Total. Y una ley reciente, discutida durante 20 años, y al final parimos un muchachito mocho, Manco. manco. Y donde los Entonces, diputados no leyeron la ley. No la leyeron. No, aparentemente no. revisaron. ¿No la leyeron? Yo le preguntaba, Eso es parte del caos. antes Sí. de la primera pausa, que cómo uno entonces, porque uno se confunde, cómo analizar el escenario que usted plantea en base a los números que maneja y todo este crecimiento de torres, de negocios, De tapones. de vehículos. Aquí la gente anda cambiando el vehículo, la clase media, la clase baja, tapones, y uno dice, pues verdad que estamos creciendo. Bueno, muchos de los vehículos tienen que ver que el sistema de servicio público no funciona. Y eso es parte del desastre de este país. Yo estuve ahora mismo, estuve en Europa hace unos días, hace 20 días, y yo estaba maravillado. Yo nunca necesité un vehículo. Ni siquiera Es un más, taxi. el amigo que me Entre el atendía, tren y el bus. el amigo que me atendía tenía su carro. Y no se, por ejemplo, estábamos en Madrid, y en Madrid, después de cierta calle, no se puede entrar al centro. No se puede. Sí. Entonces, entre el bus y el metro, Yo resolvieron me moví su vida. perfectamente. Sí. Pero aquí tú te puedes mover entre el bus y el metro, entre el concho. Eso es parte del caos. Ahora, tú me puedes decir, ¿por qué tenemos este caos en transporte? ¿Por qué tenemos este caos? Bueno, hay un descuido de los gobiernos. Como Un término. desorden. Desorden, un caos. Un descuido desorden institucional. Pero fíjese Exactamente. que la propia ley dice cómo ir deschatarrizando el sistema y no hay manera de comenzar. Es correcto. Entonces, No hay otra forma. vez, cuando tú me dices el caso particular, ¿tú has calculado cuántos restaurantes hay en Santo Domingo? ¿Cuántas sillas hay? ¿Y cuántos cierran diario también? ¿Cuántos cierran? No es un número, hay que establecer el número, saber cuántos sitios hay, y una ciudad de 3 millones de habitantes, tú puedes tener un indicador de por qué las cosas están Yo creo llenas. que tenemos más. No, que alrededor lo de que 3 y pico. deberíamos tener. 3 y pico tiene la zona metropolitana. De restaurante, No. 3.000 y algo. No. 3 millones y pico Ah, que sí, tiene sí, 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 la sí, zona- sí, la sí, el ciudad. Gran Santo Domingo. Entonces, ¿cuánta gente? Eso tú tienes que calcularlo. Otra vez, para no caer en lo anecdótico, porque lo anecdótico no es un número, es una apreciación. Otra vez, yo puedo apreciar que mis amigos van a los restaurantes, que yo voy a este restaurante. Porque hay una concentración por zonas también, Claro, pero, claro. pero hay zonas, por ejemplo, usted habla de restaurantes. Digo porque tú sí, mencionaste, pero no, Pedro. pero se lo pongo de ejemplo por el tema de la concentración de zonas. Santo Domingo Distrito Nacional, tiene más de 40 salas de cine, pero en Villamella no hay una. No. En La Vega no hay. En Herrera no hay una, donde hay una gran concentración de personas. Entonces, date cuenta, yo vivo en Punta de Villamella y para yo ir al cine, Tiene que debo venir al irme en centro. familia, en un conchito, hasta llegar a un lugar donde hay cines en cada esquina. Entonces, y además, ¿cuánto cuesta ir al cine ahora? Ah, no, es caro. ¿Entiendes? Entonces, eso no es, uno tiene que ver los números globales siempre, ¿no? La apreciación subjetiva, la apreciación, sí, existe, pero si tú sales de Santo Domingo, como mencionamos a Nivelca, tú no ves esa afluencia tan grande. El que se va un día a los hoteles de Viena, República Dominicana, a mí me han dicho mucha gente, yo estuve en Santo Domingo, yo estuve en Punta Cana. Estuve en República Dominicana y estuve en Punta Cana. Punta Cana es otro país Y para bueno, muchos. pero Don Miguel, ya nos vamos, ya terminó esta conversación maravillosa. Pero si seguimos como vamos, en términos de institucionalidad, en el mismo modelo económico, ¿cómo visualizarnos en 10 años? ¿Vamos a seguir creciendo y con tantas tareas pendientes? a ver, yo creo que se va a afectar el crecimiento. Creo que el crecimiento está afectado, porque ¿de qué me sirve crecer si mi población no mejora? ¿De qué me sirve crecer si tengo los peores indicadores de salud y educación? ¿De qué me sirve crecer si no tengo resueltos los problemas básicos de la vida cotidiana, el transporte, el agua potable? ¿No? Porque el desarrollo, ¿qué es? El desarrollo es un hecho de la vida cotidiana, es levantarse y tener agua potable, tener seguridad en las calles, tener electricidad, tener un policía que te proteja.
servicios básicos. de los servicios básicos. Entonces eso no lo tenemos. Yo creo que hay un gran desencanto en la sociedad dominicana y que se refleja en el hecho de la inmigración. La inmigración, al final de cuentas, es la incapacidad del modelo económico institucional de garantizarle una vida digna a la población. No solamente se está yendo la gente, sino que está yendo a Puerto Rico. Que está peor que nosotros. Todavía, sí. ¿Me entiendes? Que está peor que nosotros. Gracias, don Miguel. Bueno, placer. Sí, todavía nos vamos a Puerto Rico en Yuri, Todavía, señores. sí.